y me refiero a BMC y a su partner Birch Group que está con nosotros, y don Alejandro Grisoni, a quien también tengo la oportunidad de conocernos. Ya también, nos conocemos hace nos mucho, conocemos hace unos años. Hace bastantes años, Alejandro. Vamos, el escenario es todo tuyo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, espero que... Me vino un bárbaro la charla previa hablando de agentes y hacia dónde está yendo la inteligencia artificial, porque les voy a contar un poco lo que desde BMC vemos como uno de los principales desafíos de acá, ya no puedo decir a los próximos años, diría a los próximos meses. Todos, creo que todas las charlas, todas las que pude escuchar durante el día de la mañana, todos en algún momento hablamos de IA. Es lógico, es el tema del momento. Pero lo que estamos viendo es que nadie la está gestionando, nadie la está orquestando. Y ese es uno de los principales desafíos que vemos en el muy corto plazo. Pero antes de empezar hablando específicamente de cómo los podemos ayudar a orquestar la inteligencia artificial, me gustaría explicar un poco y que entre todos desarrollemos el concepto de qué es orquestar, que es un concepto un poco distinto a lo que es automatizar o a la automatización que me imagino que todos ustedes en sus empresas, en mayor o menor medida, tienen ciertas partes de sus procesos automatizados. Pero les quería mostrar cuál es la principal diferencia entre automatizar y orquestar. Antes de eso, bueno, este es el título que habíamos elegido para la charla. Quiero ver si están familiarizados o saben a qué corresponde este sonido. ¿Alguien me dice qué es eso? ¿Saben? Fórmula 1. Alguien dijo Fórmula 1, muy bien. Me imagino entonces que, obviamente en Argentina estamos fanatizados con Colapinto desde hace un par de meses, no, año y medio ya, entonces es como que hasta los que no les gustaba la Fórmula 1 ya somos expertos en Fórmula 1. En tecnología descubrí que en tecnología la Fórmula 1 es un tema que generalmente hay mucho fanático, entonces quería tomar este ejemplo para dimensionar qué es un proceso o cómo podemos automatizar y orquestar procesos. ¿Alguien sabe cuál es el récord mundial vigente de pit stop, es decir, de parar, cambiar las 4 ruedas y que el auto vuelva a salir hoy? ¿Tiene idea? ¿1? Ahora lo vamos a ver porque tenemos el video de ese momento. Solo les voy a decir que sigue vigente. Es la carrera de 2024 en Abu Dhabi y era el equipo McLaren. Analicemos un poquito una captura de imagen de ese video. Fíjense esto. Yo esto puedo decir que es mi proceso de negocios. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de negocio? El cambio, el parar en boxes y cambiar las 4 ruedas para que el auto pueda seguir adelante. Y acá tengo un montón de indicadores, como la mayoría de los procesos de negocios que tienen ustedes en sus empresas. Fíjense, 1 segundo 80. ¿Qué vendría a ser? Podríamos hacer la analogía con el SLA. Es el SLA que yo espero para ese proceso. Si tardo más de 1,80, estoy por arriba del tiempo esperado. Más allá de que 1,80 es el mejor y el tiempo vigente, ¿no? Pero fíjense otra cosa. Los mecánicos, ¿qué pueden notar de los mecánicos? ¿Qué me dice? Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero aparte de eso, fíjense la ropa y los cascos. Fíjense que están identificados por colores. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función específica. Y se fijan en los que tienen el casco celeste, arriba a la izquierda, fíjense en que hay 2 que están trabajando y atrás, en la imagen se ve al menos uno más, pero atrás hay 2 exactamente con las mismas herramientas, esperando por si algo falla. ¿Sí? Ese es nuestro disaster recovery. ¿Sí? O nuestro esquema de alta disponibilidad. Si un servidor falla, tengo el otro detrás que hace exactamente lo mismo. Eso es exactamente lo que hacemos con estos procesos. Y acá no sale en la imagen, pero en el video no sé si lo notaron, hay 2 mecánicos que, voy a decir lo único que hacen, pero no es que sea poco lo que hacen o que no sea importante, sostienen el auto para que se mantenga quieto y no se balancee para adelante y para atrás.
para que los que sacan las ruedas puedan hacerlo de mejor manera. ¿Sí? Entonces, cada proceso tiene un montón de esquemas predefinidos. ¿Y esto cómo lo podemos trasladar a nuestro día a día? En un pit stop hay más de 20 personas trabajando en cada momento que esto ocurre. Tenemos cada una con una tarea específica que sabe cómo hacerlo, se practica y se entrena esa tarea. De hecho, en las prácticas libres de los días anteriores prueban en cada una de estas paradas para ver que todo funcione de la mejor manera. Todo funciona en un momento exacto y esto no es menor. Porque si alguien intenta sacar la rueda antes de que el auto sea levantado, obviamente no va a funcionar. ¿Sí? Y además, el margen de error es mínimo. Piensen que todo esto pasa en 1.8 segundos. Si todo funciona bien, el resultado es que esto pasa en el mejor de los casos, 1.8 segundos. Y ahora, en sus empresas, ¿esto cómo es? Ustedes tienen sistemas, aplicaciones, datos, distintos equipos, y todo eso lo tienen que gestionar. Todo eso tienen que hacer que funcione coordinadamente. ¿Cómo funciona hoy la orquestación en las empresas donde cada uno desarrolla su tarea? ¿Están cerca del 1.8 del récord mundial o están más cerca de la performance del equipo Alpine con Colapinto de los 4 segundos? Y ahora hay algo muy importante. Esto, en una carrera, generalmente dura 2 segundos y pasa 2 o 3 veces, que es las veces que para un auto para cambiar gomas. A veces una sola. Pero esto, en sus empresas, pasa miles de veces todos los días, todo el tiempo. Estos procesos pasan incluso cuando ustedes no son conscientes de que están pasando. ¿Qué visibilidad tienen de esto? ¿Qué posibilidad tienen de gestionar este proceso? Si yo les pregunto, su proceso de pago a proveedores falla en una parte de ese proceso, ¿saben cuándo falla? ¿Pueden tomar acciones correctivas? ¿Tienen visibilidad? Y la diferencia no es solo la visibilidad, no es solo la velocidad, es principalmente la coordinación, cómo coordinan y gestionan ese proceso. Entonces, justamente, acá el problema no es solamente automatizar, sino tener control sobre cada una de esas automatizaciones y cada uno de esos procesos. Y eso es lo que hacemos con Control M. Control M se convierte en el plano de control unificado que me permite gestionar y orquestar la infraestructura, los datos y las aplicaciones, y desde hace ya un tiempo, los agentes de IA en forma totalmente independiente y unificada. Voy a contarles 3 casos, no casos de uso, sino 3 valores agregados que les da la implementación de una herramienta como Control M, un orquestador de procesos, en sus organizaciones. Primero y principal, interoperabilidad híbrida. Esto lo tienen todos. Todas las organizaciones tienen un esquema como este, donde tienen sus principales aplicativos corporativos, pueden ser los distintos ERP, CRMs, distintos procesos de pago, y cada uno corre en distinta infraestructura, algunos están on-premise, otros están en nube, otros corren sobre bases de datos locales, otros corren sobre bases de datos en las nubes, y tengo que poder gestionarlo y tengo que poder tener visibilidad de estos procesos. Y además, desde hace un tiempo, está todo lo que tiene que ver con la orquestación de los datos. Hoy todas esas aplicaciones, todos esos sistemas generan miles, millones de datos todos los días. Y necesito sacarle valor a esa información. Necesito poder explotarla de la mejor manera posible. ¿Qué hace Control M? Se convierte en la capa que integra todo esto de una forma única. No sé por qué quedó la B, desapareció la MS. Es la única que me da la visibilidad y la gestión de extremo a extremo. Segundo caso, lo que decíamos, la posibilidad de orquestar, observar y remediar en tiempo real cualquier tipo de pipeline de datos. Estoy hablando afuera en el stand con gente específica de Data Analytics. Hoy generalmente esas áreas tienen sus propios aplicativos, ¿sí? Y muchas veces la gente de TI no tiene la posibilidad de gestionar eso de una manera no independiente, justamente con una visibilidad completa.
Muchas veces, cuando un tablero no se actualiza, la gente de datos llama a la gente de operaciones de TI y le dice, ¿por qué no me llegó el archivo? ¿Por qué no se actualizó el tablero? Y la gente de TI no tiene visibilidad sobre esos aplicativos. Control M no reemplaza ninguna de esas aplicaciones, pero sí tenemos la posibilidad de integrarnos con esas aplicaciones y darle la visibilidad de extremo a extremo. Y por último, y acá nos metemos un poco en el tema más actual, si quieren, como dijeron varios de los speakers anteriores, estamos yendo al mundo de los agentes de IA. Coincidimos 100% en que todos los agentes van a desarrollar una tarea específica, van a aprender y van a ser súper especialistas. Lo que estamos viendo es que va a haber que orquestarlos esos agentes, va a haber que gestionarlos, va a haber que alinear la tarea de cada uno de esos agentes con el proceso de negocio que forman parte y poder dar una visibilidad desde el punto de vista del proceso de negocio, no de la gente que ejecuta la tarea en forma independiente. El código QRS lleva a este paper que escribieron, entre otros, personas que trabajan para Microsoft y para Salesforce, dos de las empresas que más están impulsando lo que es la era de los agentes. Y lo que está no solamente probado, sino demostrado, es que los agentes en sí, a medida que van iterando, van perdiendo precisión. ¿Por qué? Porque estos modelos, estos modelos grandes de lenguaje, lo que buscan es dar la respuesta lo más rápido posible y prever o anticipar lo que nosotros le estamos preguntando. Pero toman un contexto inicial y sobre ese contexto inicial van iterando. Lo que se ha demostrado es que si yo estos agentes no los hago interactuar entre distintos modelos de lenguaje, el modelo de lenguaje actuando en forma independiente va perdiendo precisión. Y esto pasa con todos. No es que GPT es mejor que Cloud o que Gemini. En todos, absolutamente todos, pasa lo mismo. Mismo esto lo han descubierto y lo han empezado a minimizar los distintos modelos de lenguaje. Pero ¿cuál va a ser la necesidad que les va a surgir? Todos vamos a utilizar más de un modelo. Seguramente vamos a tener una inteligencia artificial principal y algunas secundarias, y vamos a necesitar que trabajen entre sí y que trabajen de una forma orquestada. Por eso es que hay 3 características que vamos a necesitar tener dentro de cualquier implementación de inteligencia artificial, que sea autogestionada, con autorremediación y autooptimización. Todas estas 3 características hoy son posibles con Control M. De hecho, ya tenemos clientes que lo están utilizando de esta manera con agentes. Y para graficar, este es un típico proceso de supply chain o cadena de suministros. Si ustedes se fijan, arriba está cada una de las fases que componen esta cadena y por debajo está específicamente el proceso o el programa que necesito gestionar. ¿Cómo va a evolucionar esto? Esto evoluciona de la manera que cada uno de esos programas va a tener su propio agente que va a ser esa partecita chiquita. Voy a tener un agente que va a pronosticar la demanda, voy a tener un agente que va a armarme la mejor ruta de distribución, voy a tener un agente, etcétera, etcétera. Y cada uno va a ser súper específico y seguramente van a ir evolucionando y van a hacer cada vez mejor su parte del proceso. El problema es que no tengo esa visibilidad. Necesito tener esta visibilidad de extremo a extremo, porque para mí el proceso de negocio es cadena de suministro, no es 50 agentes trabajando en forma independiente. Entonces lo que buscamos es convertir esa capa de orquestación que nos permita ser el flujo de extremo a extremo, con visibilidad y observabilidad, de los agentes y de cada uno de los procesos que esos agentes ejecuten. Para cerrar, ya cerramos, este libro que escribió Rory Sutherland, que es un speaker que normalmente tiene varias charlas TED subidas en YouTube, lo pueden ver, y escribió este libro que se llama Alquimia, donde cuenta varias historias
todas casos reales de negocios. Y hay una que me parece que es súper interesante para este momento, que cuenta la falacia del portero. ¿Qué es la falacia del portero? Había una cadena de hoteles de 5 estrellas de Estados Unidos que necesitaba, como siempre, reducir costos. Entonces contrataron a una de esas grandes empresas de consultoría y le dijeron, bueno, analízame todos mis procesos y decime dónde puedo ahorrar costos. Y entonces se dieron cuenta que había en todos sus hoteles más de 2 o 3 porteros por turno que lo que hacían era justamente abrir la puerta a la gente. Y eso, sumando todos los sueldos, cargas sociales, etcétera, era un ahorro significativo. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de esta consultora? Reemplacemos a los porteros por puertas automáticas. Básicamente lo que hicieron fue automatizar una parte del proceso. ¿Qué parte del proceso? La automatización de la apertura de puertas. Sorprendentemente o no, después de unos meses empezaron a tener reviews negativos sus hoteles. Y los pasajeros, donde antes tenían reviews positivos, empezaron a ser un poco peores. No significativamente malos, pero sí un poco peores. Y cuando empezaron a darse cuenta más en detalle en cada una de las operaciones, había mucha gente que decía que el portero no solamente les abría la puerta, sino que les ayudaba con las valijas, les daba recomendaciones de hoteles, les decía cuál era el mejor camino para llegar a una atracción turística, le decía cómo iba a estar el clima en la tarde, le daba un montón de información que eso no estaba en la descripción de puesto del portero, ni tampoco era su tarea principal. ¿Y esto a qué nos lleva? El autor habla de la falacia del portero. ¿En qué sentido? Automatizar tiene que ver con un contexto. Yo puedo automatizar acciones, yo puedo automatizar tareas, pero tengo que entender el contexto en el cual esas acciones, esas tareas se llevan a cabo. Entonces, no es solamente automatizar lo que parece sencillo, sino entender ese proceso, cómo funciona y cómo se integra dentro de todo el proceso general del negocio. Y a partir de ahí, el hotel volvió hacia atrás, las puertas automáticas quedaron porque obviamente la inversión ya estaba hecha, pero volvieron a tener porteros que desarrollaban todo ese contexto que antes no lo teníamos. Entonces, ya cierro, en la era de la IA no va a ganar el que implemente primero, va a ganar el que la controle, va a ganar el que la gobierne, va a ganar aquel que la pueda orquestar. Y obviamente desde BMC, con Control M, podemos ayudarlos en todo ese proceso. Muchas gracias. Alejandro, como siempre en tus presentaciones, no volaba ni una mosca. Estaban todos preocupados. Parece que les gusta mucho el automovilismo también, porque alguien respondió tu pregunta. Hubo varios que tenían el dato incluso preciso, así que muy bien. Hubo varios que respondieron, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y esto es interesante porque, tocando un poco la presentación de BSP, que justamente no hay que deshumanizar el proceso de inteligencia artificial. Tenemos que ir trabajando en conjunto. Totalmente. Y qué fácil, cuando tú mostrabas al principio, qué fácil se ve este proceso cuando tienes un orquestador. Sí, totalmente. Y puedes hacer los procesos más sencillos, entre comillas. Más sencillo y con control. O sea, la automatización nos tienta rápidamente en poder hacer las cosas en forma más sistemática. Pero hay que entender y darle contexto a esa automatización y poder gestionarlo de extremo a extremo. Buenísimo. Estamos con un stand. Sí, afuera podemos profundizar todos estos temas. Podemos continuar la conversación. Totalmente. ¿Te parece? Por supuesto. Alejandro, un gran aplauso a BMC Beards Group. ¿Nos tomamos la foto? Por supuesto. Vamos.